¿Un taxista en Medellín que cobra sus servicios con Bitcoin? Sí, existe. Y hoy, en Entrevistas Bitcoin, lo vamos a conocer. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Primera entrevista del canal. Hoy tenemos a una persona que viene de Colombia, Medellín. Adelante, señor. ¿Quién eres? ¿Cómo empezaste en el mundo del taxista? Hola, saludos. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Yo soy Bitcoin Taxi Medellín y bueno, empecé hace unos años, pues, justamente en el taxi porque trabajé en varios sectores, la situación no es fácil acá en el país y pues ensayé en el taxi y vi que me iba un poco mejor y seguí adelante acá con el taxi. Vale, ¿cuántos años hace que empezaste en el mundo del taxi? Llevo alrededor de 5 años. 5 años. Vale, al tema del Bitcoin. ¿Cuándo empezaste a descubrir Bitcoin? ¿Cuántos años hace más o menos? Bueno. La primera vez que escuché, pues, como Bitcoin como tal eso fue hace mucho, como en el 2017, 2018, era porque un amigo gamer, muy aficionado a los videojuegos, me dijo que habían unas páginas donde podía ganar satoshis, pues, bitcoins, y que si uno jugaba, pues podía reclamar unos satoshis. Yo la verdad pues no le presté mucha atención porque no lo estudié, no, como que no me metí en el tema, entonces lo dejé a un lado. Y ya un poquito tarde, pero bueno, llegué, empecé en 2024, solo el año pasado, que sí me gustó mucho lo que es Bitcoin y lo entendí de verdad. Y bueno, llevo ya un año, más de un año en esto de Bitcoin. Vale, ¿y qué es lo que te hizo entender Bitcoin? Porque una cosa es empezar a acumular satoshis o Bitcoin, y la otra cosa es entenderlo de verdad, empezarlo a estudiar. O sea, ¿por qué te vino ese cambio? Sí, bueno. Pues yo creo que como todos al principio, antes de entender Bitcoin, realmente lo que es y lo que se puede hacer con él, pronto me llamó la atención la especulación, que bueno, que sí es un activo que a largo plazo sobre todo siempre va a valorarse más. Entonces yo, bueno, pues no está mal aquí meter unos cuantos pesos y ganar. Y ganar. Bueno, empecé más o menos así. De hecho, también cuando empecé, yo creo que como muchos o todos hemos empezado mal, también me llamaron la atención las altcoins, las shitcoins. Exacto, más bien En- dicho. Sí, sí, sí. Y bueno, empecé a aprender, a leer, a ver podcasts, a ver videos, hasta que entendí que Bitcoin en realidad es Bitcoin aparte y las altcoins son otra cosa, las criptomonedas son otra cosa. Cuando Totalmente. entendí que era de verdad algo que es tuyo realmente, si lo sabes manejar con tus claves, con todo, es algo incensurable, algo que no te pueden quitar, es algo que está aparte de lo que son pues las leyes que nos imponen, ¿cierto? Es algo que está a nivel mundial, que yo te puedo enviar a vos, yo puedo estar en la Patagonia y le puedo enviar a alguien en Alemania $10 o 1 millón de dólares sin permiso de nadie directamente. Y aparte pues de esto, empecé a aprender muchas cosas. Mejor dicho, es como un antes y un después cuando uno empieza en Bitcoin, porque uno empieza a aprender lo que es la privacidad, la libertad, te ayuda a manejar mejor las finanzas porque coges como un hábito de ahorro en lo que se es posible, pues aunque aquí en el país es difícil por la situación económica. Entonces son muchas cosas, más o menos eso ahí te comento de lo que me llevó a de verdad ser un Bitcoiner. Que no es fácil llegar a ese punto, esa conclusión. Poca gente llega.
está a la orden de la vista, que poca gente es la que cada mes acumula sus satoshis para llegar al Bitcoin. Y la gran pregunta es, lleva 5 años en taxi, casi 2 años en Bitcoin, ¿y cuál es el punto que dices, voy a cobrar mis carreras, mis servicios de taxi en Bitcoin? ¿Cuándo llega ese día y por qué? Sí, bueno, terminando de una partecita de la pregunta anterior, solo uso Bitcoin. Las shitcoin quedaron a un lado cuando entendí lo que era Bitcoin. Bueno, sí. ¿Cómo se me dio la idea? Claro, muy fácil. Yo dije, bueno, ya entendí Bitcoin, yo necesito tener Bitcoin, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo acumulo mis satoshis? Bueno, obviamente, pues estudiando se puede comprar y P2P. O sea, importante también eso que aprendí que debe ser como lo describió Satoshi en el wallpaper. Sistema de dinero electrónico de persona a persona. Así. Entonces empecé a estudiar y bueno, sí, empecé a comprar sobre todo en el bot de Telegram, en el LNP2P Satoshis y yo dije, bueno, yo creo que la mejor manera de acumular Bitcoin es yo ganarme los mismos con mi propio trabajo. Y se me prendió el bombillo y yo dije, bueno, en el taxi tengo esa posibilidad. Y como ves en mi foto de perfil, ahí está la pantalla del carro, el aviso de acepto Bitcoin y desde que agosto del año pasado lo puse y esa fue la manera por la cual me llevo a poner el acepto Bitcoin como medio de pago en mi trabajo para poder acumular así. ¿Qué mejor manera que yo ganármelos con mi trabajo? Mira, tenemos por suerte un vídeo real tuyo de cómo un cliente te paga, bueno, te hace el pago en satoshis, en Bitcoin. Así que voy a enseñarlo un segundito, con tu permiso. Eso Va. es Colombia, Medellín. Aquí el crack conduciendo su taxi y el cliente como... Bueno, son 28.900 de la carrera. ¿Vos tienes Wallet of Satoshi? Bueno, Ah, me ahí parece está, increíble sí, esto, de generar verdad. factura. Sí, 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 sí. Créeme que se siente muy bien, es muy Según satisfactorio Sats. cuando a cambio de tu Mira, este trabajo invoice, yo tengo un canal te con ellos, pagan listo. en satoshis, en Bitcoin. Yo ya estoy, Es ¿le de llegó? verdad Ahí está, muy, muy, muy listo. buena sensación esa. Tiene Es que la decir, mejor esto es el manera de futuro. Muchas acumularlos. gracias, claro que sí. No, de verdad que muy bien, ¿eh? O sea, este vídeo cuando me lo has pasado, o sea, lo he disfrutado. Por un momento estaba yo dentro del taxi. Y vamos a continuar porque, claro, imagino que deben ser pocos los clientes que te pagan en satoshis. Y mi pregunta es, aparte de qué porcentaje de gente te paga en fiat o en Bitcoin, ¿qué te dice la gente nueva que no está metida en el mundo? O sea, ¿cuáles son sus mensajes o qué te dicen cuando ven las pegatinas Bitcoin? Eh, bueno, la mayoría me dice que es la primera vez que ven que un taxi acepta Bitcoin. La mayoría me dicen eso. Es curioso. Otras me dicen, ay, venga, ¿y qué es eso? Ay, mira, vení, ¿qué es ese medio de pago que usted tiene ahí? Yo le digo, pues es Bitcoin. Es que, ¿qué es eso? Una criptomoneda. Yo les digo, no, las criptomonedas son una cosa aparte, esto es Bitcoin. Hay muchas personas, lo que pasa es que hay muchas personas que no lo conocen. Y algunas sí lo conocen, pero le dicen a uno, pero es que eso como que no, nada lo respalda, como que tratan de decirle a uno que es una estafa. Bueno, entonces ya uno entra en conversación y trata de educarlos, de explicarle bien qué es Bitcoin. Pero sigue siendo un tema como muy hermético. La verdad, en general, las personas como que no quieren entender o siguen pensando que puede ser un Ponzi. Sí, no, no, a ver. Esto
ya no es que esa gente, es que es así la mayoría. El 95% de la población mundial va así, prefieren su TikTok, su cerveza en el bar y no les hagas leerse un libro ni aprender cosas nuevas porque no va con ellos. Vale, ¿qué ventaja has notado desde que cobras tus servicios en Bitcoin? Igual que tienes ventajas, ¿qué desventajas has notado? Coméntanos. Si has tenido algún Eh, problema en la hora de algún pago, lo que sea. no, 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 no. Ninguno. La verdad, pues no he tenido problema con eso. La mejor ventaja es como te comenté ahorita, que es de verdad es muy satisfactorio cuando a cambio de tu trabajo recibes los satoshis. De verdad, es la mejor manera y animo a quienes puedan escuchar este vídeo a que si pueden cobrar su trabajo en Bitcoin lo hagan. De verdad que es la mejor manera de acumular y más que es P2P, o sea, de persona a persona, como lo dice el wallpaper. Y desventajas, pues no, desventajas no como tal, porque, pues, y sí, lo que comentaste ahorita, que son muy poquitas y es muy difícil que te paguen en Bitcoin, la verdad, son muy pocas las personas. De hecho, desde agosto lo tengo el medio de pago y no, pues habrán sido por ahí 5 personas, 6 que me han pagado con satoshis. Vale, Poco a poco hay que ir ayudando a la adopción, a la economía circular, que es lo más importante, pero uno sabe que es difícil pues es lo normal, es lo normal. claro. Y la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿crees que habrá más adopción de aquí a 5 años, que vas a ver cómo más gente te paga en criptomonedas? O sea, ¿qué opinión tienes tú respecto a eso? Sí, 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 probablemente así va a ser. O sea, a medida de que va pasando el tiempo, lo que hace que estoy en Bitcoin, me he dado cuenta que muchas personas se van metiendo en este mundo, van entendiendo Bitcoin y se van animando. Además que eso pues, es la tecnología esto nadie lo para. Y cuando las personas se den cuenta, por ejemplo, que alguien tiene que hacer una transferencia no sé, que de Estados Unidos a China, a Australia, en fin, no importa, de punta del mundo a la otra punta del mundo, y que para hacer una transferencia por un banco se le demoran una semana, que se confirmen, enseguida le cobran el 10 o 20% por la transferencia. Entonces, cuando se den cuenta de que la tecnología de Bitcoin te evita todo eso, se va a ir adoptando más. Se va a ir adoptando más, los negocios van a recibir más pagos de Bitcoin y poco a poco yo sí creo que vaya a haber mucha más adopción de acá a 5 años. Vale, perfecto. Me ha gustado mucho. Dejaremos la parte uno por aquí. Vamos a seguir invitándote. Te conozco desde, bueno, nos conocimos por Twitter, por X actualmente. Y te veo una persona muy legal, muy transparente, muy trabajadora y con la misma filosofía que tengo yo, que es una adopción global, enseñar a la gente qué es esto. Y nada más puedo decirte que muchas gracias. Has sido el primer entrevistado. He querido que fueras el primero. Un caso real, ejemplar. Así que, gente, dejaremos su Twitter, su X por la descripción. En el final del vídeo le he pedido que me dé su código QR de su wallet. Todo aquel que quiera mandarle unos satoshis, encantadísimo estará él. Y más lo estaré yo. Gente, muchas gracias. Espero que la primera entrevista os haya gustado. Y esto nada más empieza. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación y por esa oportunidad de ser el primer entrevistado. Verdad que es un honor y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y recordamos,
todos los satoshis que se vayan a mandar en la wallet que pondremos ahora irán para él, ¿de acuerdo? Aquí no nos quedamos nada, todo es para él por haber venido aquí. Y todo el mundo aquel que le quiera dar, oye, pues 1000 satoshis, 50 satoshis, estamos hablando de céntimos, de nada. Él estará muy feliz y a nosotros también. Y lo vamos a agradecer mucho. Así que, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias, chao.